A todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿cuál es la religión ideal? Rodin, el filósofo griego que se interesó en las enseñanzas de Jesús, pudo explicarlo el día que hacía su disertación a los apóstoles Natanael y Tomás y un grupo de creyentes. Rodin dijo: me habéis dicho que vuestro maestro Jesús considera que la religión humana genuina es la experiencia del individuo con las realidades espirituales. Yo he considerado la religión como la experiencia del hombre que reacciona a algo que le parece digno de homenaje y devoción de toda la humanidad. La religión no puede nunca ser asunto de mera creencia intelectual o razonamiento filosófico. La religión es siempre y para siempre una forma de reaccionar a las situaciones de la vida. Es una especie de conducta. La religión engloba el pensar, el sentir y el actuar con reverencia hacia una realidad que consideramos digna de adoración universal. Según el diccionario de la lengua española, religión quiere decir un comportamiento, normas de comportamiento de un creyente que reconoce una relación con la divinidad. Esa es la definición del diccionario. Luego Rodin continúa diciendo: si algo se ha vuelto religión en tu experiencia, es evidente que ya te has vuelto evangelista activo de esa religión, puesto que consideras el supremo concepto de tu religión digno de adoración de toda la humanidad y de todas las inteligencias del universo. Si no es así, es un autoengaño, es una creencia tradicional. Si tu religión es una experiencia espiritual, tu objeto de adoración debe ser la realidad espiritual universal y el ideal de todos tus conceptos espiritualizados. Todas las religiones que se basan en el temor, la emoción, la tradición y la filosofía las denomino religiones intelectuales, mientras que las que se basan en la verdadera experiencia espiritual las denominaría religiones verdaderas. La moralidad y la religión no son necesariamente la misma cosa. Un sistema moral, si adopta un objeto de adoración, puede volverse una religión. Y una religión, al perder su atracción universal a la lealtad y a la devoción suprema, puede volverse un sistema de filosofía o un código moral. ¿Quién es Dios? Es esto que constituye el ideal supremo de la lealtad religiosa y que es el receptor de la devoción religiosa de los que adoran a Dios, como quiera que uno lo llame, ¿no? Se le llamamos quien le dice Jehová, quien le dice Padre, quien le dice Dios. Es como a nuestro padre terrenal nosotros le decimos papá o papito o viejo, ¿ok? Siempre va a ser el mismo, aunque le digas el nombre que le diga. Pero cuando Tomás le preguntó a Jesús: ¿quién es Dios? Jesús le dijo: es tu Padre y mi Padre. Es el Padre amante de todos los hijos de este universo de universos. Pero para considerarlo Padre hay que realmente haberse identificado como hijo. Y dijo: la verdadera religión implica la existencia de ideales no descubiertos, que trascienden mucho las normas conocidas de ética y moralidad, incluso en los usos sociales más elevados de las instituciones más maduras de la civilización. Imaginen que nosotros con nuestras propias experiencias religiosas ayudamos a la actualización del Dios supremo, el Dios de la experiencia del tiempo y el espacio. Qué aburrido sería entonces que todos aportásemos lo mismo, ¿ves? Porque si tú cuando vives esa vida de las iglesias, de cualquier denominación que sea, tienen unos credos, unos dogmas y algo que todo el mundo tiene que seguir y todo el mundo tiene que creer en todas esas enseñanzas específicas. Y no habla entonces de todas las aportaciones que uno tiene que hacer al Supremo. Eso qué aburrido, ¿no? Aportarle al Dios el Supremo que se está actualizando lo mismo y lo mismo y lo mismo con lo mismo, ¿no? Por eso Rodin dijo: la religión busca ideales no descubiertos, realidades no exploradas, valores sobrehumanos, sabiduría divina y verdadero alcance espiritual. Si nuestra contribución al Supremo debe ser original. La verdadera religión hace todo esto. Todas las demás religiones que cristalizan una forma única de hacer las cosas no son religiones verdaderas, porque no contribuyen al Supremo. No podéis tener una religión espiritual genuina si no posees el ideal supremo de este Dios eterno que se actualiza con nuestras experiencias.
Dios el Supremo. Por eso es que somos dioses, porque contribuimos al Supremo y al hacerlo somos parte de esa naturaleza del Dios experiencial. Las religiones más bajas forjan sus ideas de Dios para coincidir con el estado natural del corazón humano. Pero las religiones más altas exigen que el corazón humano cambie para satisfacer las demandas de los ideales supremos de la verdadera religión. La religión de Jesús trasciende todos nuestros conceptos anteriores de la idea de adoración, en cuanto no solamente describe a su Padre como el ideal de la realidad infinita, sino que declara positivamente que esta fuente divina de valores y el centro eterno del universo es verdadera y personalmente obtenible por cada criatura mortal que elija entrar en el reino durante el tiempo que está aquí en la tierra, reconociendo así la aceptación de la filiación a Dios y de la hermandad con el hombre. Según Rodin, este es el concepto más elevado, puesto que el Evangelio de Jesús abraza la infinidad de las realidades, la divinidad de valores y la eternidad de los alcances universales. Y tal concepto constituye la realización de la experiencia del idealismo de lo supremo y lo último. Todo lo cual garantiza que al embarcarnos en la larga y eterna aventura divina nos garantiza la certidumbre de llegar finalmente a las puertas del paraíso. Todo eso dijo Rodin, y para concluir dijo con una pregunta retórica: ¿estamos verdaderamente abandonando las atracciones del orden conocido de existencia convencional, dedicándonos sin reservas a buscar las atracciones de lo desconocido y lo no explorado dentro de la existencia de una vida futura, en la aventura de los mundos espirituales, del idealismo más alto de la realidad divina? La religión de Jesús exige experiencia espiritual y viviente. Otras religiones consisten en creencias tradicionales, sentimientos emocionales y conciencias filosóficas, pero las enseñanzas del Maestro requieren el alcance de niveles reales de verdadera progresión espiritual. Debemos entender que el conocimiento de solo saber que debemos ser como Dios, sentir la emoción, olvidar el yo, ir a la iglesia, estudiar la Biblia, eso no es la verdadera religión. Hay que ampliar la mente y ver más allá de esta milla. Lo anterior no es experiencia personal, es lo aprendido. La verdadera religión viene de la experiencia personal con el espíritu residente en ti y los espíritus que confluyen en ti. Es lo que se obtiene y llegas a poseer para llevarlo contigo al pasaje de la aventura de la vida eterna. Es también lo que aceptas totalmente por la fe. Y todo esto debe hacérsenos personal por medio del espíritu de la verdad. La misión de la verdadera religión es la unidad de la experiencia humana, la paz duradera, una confianza profunda, considerar a Dios como la realidad de valores, la sustancia de los significados y la vida de la verdad. Y cuando esto se logre de forma constante a través de la humanidad, entonces estaremos de forma colectiva practicando la religión ideal hacia adentro, hacia afuera y hacia arriba. La hermandad de los hombres amándonos unos a los otros y sirviéndonos unos a los otros. Mientras que practicamos la religión ideal dentro de nosotros mismos, hacia adentro y hacia arriba, en comunión continua con la fuente primera de energía pura del universo de universos. Hasta aquí esta pregunta, los espero en el próximo.